Ok. Pues buenas tardes a todos, amados hermanos. Sé que no nos habíamos visto otra vez aquí. Y bueno, creo que siempre he estado contento, ¿no? Siempre les digo, estoy muy contento de estar aquí, porque no puedo decir otra cosa, ¿no? No es cierto. Es obvio que estamos contentos de estar aquí, y más que nada porque la presencia de Dios está en este lugar. Y no solamente es una declaración, por declarar. ¿Vas a decir algo? Sino porque verdaderamente Dios está aquí. Pero vamos a orar, y yo sé que está haciendo un poco de calor, pero que también disponga su corazón al calor del Espíritu Santo, al fuego del Espíritu de Dios, al fuego del Santo Padre que está descendiendo sobre este lugar para que haga una transformación en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendita tarde que tú nos permites reunirnos aquí delante de tu presencia, Señor. Hoy queremos bendecirte, exaltarte, decirte que solamente tú eres grande. Tu misericordia es infinita, Señor. Hoy bendecimos la vida de todos tus hijos, Señor, y que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a escuchar y sobre todo obedecer todo lo que tú nos quieres hablar a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero darle una instrucción profética a todos los que somos parte de esta iglesia, porque no solamente, bueno, yo sé que hay algunos que nos visitan de Estados Unidos, pero hay personas que somos locales, que vivimos, bueno, que unos viven aquí y otros vivimos en otro lado, pero estamos al pendiente de lo que pueda suceder en este lugar. Pero quiero pedirle que a todos los que son de la iglesia de aquí, de Zacualpan, algo que el Espíritu Santo ya bastante tiempo me ha estado hablando y me ha estado inquietando, y es cuidar la vida de nuestros pastores. Yo sé que probablemente algunos de ustedes lo hagan, consecutivamente lo hagan, pero esa es una instrucción para todos los líderes también. Como pastor, créanme que no somos de plástico, al menos yo no he intentado y no lo soy, pero el pastor cuida de ustedes y nosotros deberíamos de cuidar de la vida y orar por la vida de nuestro pastor. Esta es una instrucción de parte de Dios. ¿Para qué? Para que la vida del pastor sea guardada, para que su vida sea prosperada también, pero sobre todo para que él pueda vivir siempre bien y feliz dentro de la presencia del Dios Todopoderoso. Y sobre todo sano. Yo sé que todos pasamos por dificultades, por enfermedad, pero ahora nos toca también a nosotros cuidar de la vida de nuestros pastores. Y no solamente también los que vienen de Estados Unidos tendrán su pastor, y creo que también les corresponde hacer lo mismo. Dice la Biblia en Primera de Pedro, si no me equivoco, y si estoy mal, pues no es cierto. Ya se los pasaré por el grupo, pero dice que nosotros tengamos en doble estima a los que predican, que guardemos, que oremos por aquellos que estaban predicando el mensaje de las buenas nuevas. Pero bueno, ese solamente fue un pequeño mensaje de parte de Dios para que pueda usted, iglesia, cuidar de su pastor. Y créanme que probablemente no esté tan pendiente yo aquí en este lugar, pero estaré lo más pendiente que se pueda para poder hacer algo por este lugar, ¿verdad? Pero quiero hablarles en esta bendita tarde algo que es muy importante, que como iglesia tenemos que despertar, y que sé que estamos despertando, pero parece ser que algo está sucediendo en la iglesia también, y parece que la iglesia está caminando, y no estoy hablando de esta iglesia, probablemente estoy hablando de una iglesia allá en Tonatico, en Ixtapan de la Sal, porque no puedo decir ni Estados Unidos ni México, bueno, vamos a poner una en China, esté caminando por un desierto como lo pasó el pueblo de Israel. Es decir, la iglesia parece que está caminando en círculos, haciendo una y otra vez las mismas cosas que los demás predicadores suelen hacer. Pero la verdad es que Dios nos está llevando, o nos está llamando a que despertemos y volvamos a las sendas antiguas. Dice la Biblia que los últimos tiempos serían como los de Noé, es decir, están regresando los tiempos antiguos en la manera mala a la manera actual. Vemos la inmoralidad sexual, vemos el lesbianismo, todo lo que está sucediendo en el mundo actual, pero nosotros también tenemos que regresar como iglesia a las sendas antiguas. Amén. Usted tiene que volver su corazón y decirle a Dios: Señor, yo quiero actuar como actuaba la iglesia primitiva.
porque lo que Jesús vino a enseñarnos es que cada uno de nosotros debe de obedecer lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Mira, vamos a leer Hechos capítulo 1 para que podamos entender esto. Hechos capítulo 1 y versículo 1 lo voy a leer. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hay dos cosas muy importantes aquí que me gustaría destacar. Las cosas que comenzó Jesús a hacer y enseñar. Jesús hacía y enseñaba a las personas qué es lo que tenían que hacer. Y como discípulos, Jesús nos enseña a nosotros hoy a través de la palabra de Dios, a través de nuestra lectura, a través de nuestra comunión con Dios en la oración. Dios nos quiere enseñar a hacer las cosas. ¿Y cómo tenemos que aprender a hacer las cosas? Como las hacía Jesús. Es decir, tenemos que volver a los tiempos antiguos y poder leer los evangelios que están repletos de cosas que Jesús hacía, ¿no? Aquí, por lo regular, los jueves, si no me equivoco, se van al monte a orar, o no sé si ya no van, pero comúnmente se van a orar al monte y ahí están adorando. De hecho, la pastora en un momento publicó un post en Instagram donde estaban adorando a Dios, y yo ahí en la oficina le digo, creo que no es lo mismo adorar a Dios en un monte que en la oficina. Pero Jesús oraba en los montes, Jesús tenía una comunión con el Padre. Y tenemos que regresar a ese viejo camino de poder tener esa comunión con Dios. Amén. Dice, hasta el día de hoy fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, que a Jesús les enseñó a hacer las cosas muy en especial, porque Jesús decía que les hablaba a las personas por parábolas. De repente sacaba el sermón del monte, ¿no? Decía, bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, y etcétera, ¿no? Había varias parábolas, y había una de las 100 ovejas, y les hablaba por parábolas Jesús. Pero Jesús les dijo, hey, a ti no te hablaré por palabras, le decía a sus discípulos, les decía, hey, a ti no te voy a hablar por parábolas, te voy a revelar los secretos del reino. Jesús tenía una comunión íntima con sus discípulos. Jesús hablaba claramente de las cosas del reino. Dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 1 que durante 40 días Jesús les estuvo apareciendo de diferentes maneras. Y dice, dándoles mandamientos por el Espíritu. Durante esos días Jesús le dio mandamientos a los discípulos por el Espíritu Santo. Es decir, les enseñó lo que tenían que hacer. Probablemente tú estés, y digo tú estés porque también yo lo puedo estar, en un entrenamiento espiritual, donde Dios nos tiene que enseñar a hacer las cosas tal y como deberían de hacerse. Y en la iglesia es lo que está sucediendo. Probablemente a los discípulos que son discípulos, que de verdad se congregan, que de verdad están orando, ayunando, intercediendo, guerreando, Dios les está enseñando a hacer las cosas como deberían de ser. Y creo que todos tenemos diferentes escuelas, ¿no? A lo mejor algunos van en kindergarten, algunos van en preescolar, otros van en la primaria, otros ya se están graduando de la secundaria. Pero a cada uno Dios nos está enseñando cómo deberíamos de hacer las cosas en la casa, en la oficina, en el trabajo, en el ministerio. No como creemos que deberían de ser las cosas, no, eso no funciona. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia, ¿no? Pastor, es que yo creo que si yo declaro 40 veces, esto va a suceder. Y quiero ir en ese punto más adelante porque está bien declarar, pero hay algo más importante que declarar: obedecer la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás en oración con Dios, no solamente tú vives para declarar lo que tú quieres, sino tú vives para escuchar lo que Dios quiere y obedecer lo que Dios está diciendo. De eso se trata la oración, de escuchar y obedecer. Cuando Dios me habla a través de la oración, me dice: Emanuel, tienes que cambiar. Emanuel, tienes que ser más amable. Emanuel, tienes que ser más comprensivo. Emanuel, tienes que ser más paciente. Respiras y cuenta hasta 10. Digo, Señor, cuando estoy enojado nada más me esté hasta el 7, pero ayúdame a decir los otros números, porque si no se me van a olvidar y me voy a olvidar que soy aleluya. Señor, ayúdame. Y es lo que yo le digo al Señor: ayúdame a entender cómo quieres que yo haga esas cosas.
Si tú, Jesús, le diste mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo, dice a los que había escogido, quiero entender que Dios le está llamando y le está diciendo a los que Dios ha escogido en este lugar, hey, pon atención, porque tienes que hacer las cosas tal y como yo te las estoy diciendo. ¿Sabes? Va a suceder algo en la iglesia, yo lo veía. La verdad es que siento que la televisión nos ha dicho tantas cosas y entre ellas tantas mentiras, que al final del día comienzo a creer más en Dios en vez de dudar de su existencia. Digo, la verdad es que hay tantas cosas que pueden llenarnos de temor, de miedo, de hacernos perder el enfoque. Esta prédica se llama El Enfoque, de hacernos perder el verdadero enfoque de Dios, que la verdad para mí se me hace más lógico creer en Dios ahora. Entonces, hay algo que va a estar sucediendo dentro de la iglesia y tiene que estar usted preparado, y creo que ha estado sucediendo también, y es el tema de la desinformación, ¿no? Es creer todo aquello que nos dice la televisión, las personas. No sé si les ha contado, ¿no? Les ha tocado, perdón, que llega la comadre Chana. Aquí no hay ninguna Chana, ¿verdad? Porque si no, me voy a meter en problemas. Pero llega la comadre Chana y le dice, ¿qué crees, comadre? Que vi un platillo volador afuera de la iglesia de Zacualpan, y todos bien espantados. Me acuerdo que una vez aquí creo que sucedió, pasó el pastor un video, estaban tocando el cuerno, ¿cómo se llama? El shofar, y grabaron algunos videos aquí en Zacualpan pensando que ya era el Apocalipsis y que estaban sonando las trompetas del Apocalipsis, y se hizo un chisme pero tremendo, ¿no? Decían, no, allá en Zacualpan se escuchan las trompetas del Apocalipsis. Y la gente estaba creída que de verdad estaban tocando las trompetas del Apocalipsis, cuando era el pastor Jorge y Jonathan, ¿no? O quién fue, no me acuerdo si fue Jonathan o fue el pastor Jorge. Fue su amigo Cristian. Y la gente creyó que de verdad eran las trompetas del Apocalipsis. Sonaron a las 2, 3 de la mañana, creo que hasta yo hubiera creído que son las trompetas del Apocalipsis. Pero la verdad es que no entendimos el contexto, y si supiéramos el contexto, y ojalá nadie lo sepa, porque si no muchos nos estuvieran reclamando. Pero al final del día siento que la iglesia va a empezar a sufrir, la iglesia va a empezar a sufrir ese tipo de ataques. Personas que te hagan dudar y que te muevan del enfoque que tú tienes de Cristo Jesús, y tienes que estar atento. No a lo que te dicen, sino a la mirada de Jesús. Dice la Biblia que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Es decir, tú lee tu Biblia, escucha lo que Dios te está diciendo a través de la Escritura. En vez de crearle Juanito, Merenganito y ponerte a YouTube, mejor ponte a leer tu Biblia. Yo estaba escuchando una prédica en la mañana y me dijo Dios, ¿tú por qué escuchas prédicas en la mañana? Mejor ponte a leer. Ponte a leer tu Biblia y vas a entender lo que te quiero decir. A veces nos quedamos con lo que los demás dicen, y está bien, porque al final del día todos los pastores y ministros somos obreros y pretendemos sembrar una semilla dentro de tu corazón que sea germinada y que crees que se multiplique. Pero eso no quiere decir que yo tenga toda la verdad y sepa todo en este mundo. El apóstol Pablo decía, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Es decir, que hoy tienes que examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, e irte preparado, porque Dios quiere no llevarnos a otro nivel, sino Dios quiere que aprendamos a permanecer primero en el nivel que estamos para que vayamos al siguiente nivel. Y eso se logra a través de las pequeñas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Miren, yo escribí algo que me parece interesante. Bueno, yo no, fue inspirado por Dios. En mi oficina ahí estaba trabajando, tengo 2 gnomos ahí, no es cierto, no, tengo 2 empleados. Y estaban ahí, uno hablando del otro, pero traté de concentrarme, y quiero decirles esto que es muy importante. Dios no nos mandó a hacer todo porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Aquí en la iglesia no hay todólogos, es decir, no hay personas que sepan hacerlo todo. Hay personas que son especializadas, que son llamadas por Dios a realizar cierto tipo de tareas. Y probablemente una de tus tareas tan específicas y tan buenas sea la limpieza.
es una tarea muy específica. Y no quiere decir que sea mala, sino que todo es bueno y que todos tenemos un llamado a la limpieza. No solamente los hermanos que sirven en la iglesia, que no son pastores o ministros. Todos tenemos el llamado a la limpieza, quiero entenderlo eso, porque mi mamá todos los días me lo dice. Entonces, Dios no nos mandó a hacer todo porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Dios nos envió a vivir enfocados a hacer lo que nos toca. Yo quiero decirle a las personas que vienen de Estados Unidos con todo el amor y todo el cariño, Dios nos mandó a Estados Unidos, nada, Dios sí nos mandó también para allá, pero Dios nos mandó a hacer lo que nos toca. Es decir, ni más ni menos. Dios no te está pidiendo que hagas cosas extraordinarias, es decir, que das 10 vueltas y... No, Dios te está llamando a hacer lo que te toca. Y si en tu casa te toca, si se te toca empezar por tu casa, comienza por tu casa. Creo que la mejor manera de predicar, una vez el pastor nos lo dijo, el apóstol nos lo dijo, es enseñando primero en tu casa. Y siento que es la cosa más difícil que a veces nos toca, y más los que no comparten tu misma fe y probablemente te ataquen y te digan, bueno, es que tú eres cristiano. Y yo le di, en la oficina me dijeron una vez, dice, es que tú eres cristiano. Le digo, sí, pero no soy perfecto. Entonces, anótele, mijo, y ya le anotó. Y creo que todos entendimos esa parte. Pero Dios te llamó a hacer las pequeñas cosas. Es decir, en tu matrimonio hay áreas que probablemente estén en la tablita que comúnmente se dice. Pues Dios te llamó a restaurar esa parte de tu matrimonio. Creo que en algún momento lo dije. Yo quiero decirte que Dios no va a hacer la tarea por ti. Y yo no sé cuántas veces oré y le dije al Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame, Señor, a lograr aquello. Y sí, el Señor puso las oportunidades, pero yo no me tuve que esforzar para poder alcanzarlas. Tuve que actuar en fe. El Señor me las dio, Él me dio la gracia. Y yo actué en fe. A veces aquí pasa en la iglesia, aquí no pasa, ¿verdad? Allá en Polonia, Dios te da la oportunidad de vivir hoy y estamos pensando en el futuro o en el mañana. Y Dios te está dando la oportunidad de vivir el hoy. Hacer las cosas que te tocan hoy. Dios nos envía a vivir enfocados en hacer lo que nos toca y hacerlo bien, pero también nos encarga Dios amar y ayudar al que hace cosas diferentes a ti. Ok, quiero decirlo de nuevo. Dios nos mandó a hacer lo que nos toca, pero también Dios nos mandó a amar y ayudar a aquel que hace cosas diferentes a las que nosotros no podemos hacerlas. Es decir, Dios te mandó a amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú quieres entender el enfoque de Dios para tu vida, tienes que hacer dos cosas. Número 1, aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir enfocados. Cuando tú vives enfocado en Dios, no te cuesta dar lo que tú tienes. Te es más fácil y Dios te da más. Yo le dije, Señor, no permitas que cierre mi mano, y si la cierro, no la cierres tú, por favor. Pero necesitamos dar lo que Dios nos ha dado. Ya lo había predicado en algún momento, pero quiero que entienda que el enfoque de Dios, o para que usted viva enfocado, es que tiene que primero amar a Dios y en consecuencia amará a su prójimo como usted mismo. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Ese es uno de los dos mandamientos. Dice, le dijo Jesús, en esto se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso hacía la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, se narra cómo los discípulos de Jesús compartían los bienes, no solamente los bienes, sino la misma fe, compartían los mismos sentimientos porque solamente eran un cuerpo. Es decir, todo el cuerpo sentía lo que la mano sentía, lo que el ojo sentía, todo era un cuerpo, éramos un solo cuerpo. Y quiero empujarlo en esta tarde a este mismo sentir para que usted se una a este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, para que usted venga y se integre no a esta sociedad, porque no es una sociedad, no la puedo llamar una sociedad, sino es un cuerpo con diferentes funciones.
Usted tiene que entrar y tomar el lugar que Dios le mandó o las cosas que Dios le mandó a hacer en este lugar. Tiene que integrarse, porque dice también la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Dios nada puedes hacer. Creo que esa enseñanza es algo básico que todos deberíamos de entender. Y yo de verdad le dije al Señor, la verdad me gustaría de predicar de ovnis y de extraterrestres. No, no es cierto. Es que está de moda, la verdad. Me gustaría predicar de otras cosas. Pero siento que necesitamos aún más poder y podemos aún más contribuir dentro de la iglesia. Que la palabra, hermano, no solamente se quede como una palabra de saludo, una palabra vacía o una palabra sin sentido, sino que de verdad pese en nuestro corazón decirle a alguien, hey, eres mi hermano y como eres mi hermano te voy a cuidar. Yo lo decía en algún momento, creo que es loable las cosas que están haciendo en este lugar. Las cosas que está haciendo el pastor, el equipo que está ahí, la verdad es loable. O sea, digo, wow, creo que estamos regresando donde deberíamos de regresar. Debemos regresar a las sendas antiguas. Dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dice la Biblia que deberían de esperar la promesa del Padre. Primero, Jesús les enseña todo lo que deben de hacer. Entre esas cosas les dijo, hey, esperen. Espera la promesa de Dios. Y creo que Abraham entendió muy bien esta palabra, porque la confundió bien claramente, ¿no? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y él pensó que su sierva Agar iba a concebir el hijo. Y la carne se adelantó, los deseos de la carne probablemente dominaron más y tuvo otro hijo que se llamaba Ismael, si no me equivoco. ¿Sí? Ismael no fue un producto de la gracia. Isaac era un producto de la gracia, era la promesa de Dios para la vida de alguien. Y usted debe entender que una de las cosas que Dios le está diciendo que usted debe de poder permanecer, esperar en este lugar. ¿Sabe cuánto tiempo yo estuve en este lugar? Yo creo que 6 años estuve en este lugar. Algunos me recuerdan, estaba más delgado. Decía Alan que los días no pasan de mal, ¿de verdad, amigo? Yo permanecí mucho tiempo en este lugar y el Señor me enseñaba. Ahí en mi cuarto estaba solito y el Señor me enseñaba las cosas que yo debería de hacer. Pero dice aquí, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Creo que había una discusión entre 2 de sus discípulos, y no precisamente Juan y Pedro, sino en un momento que yo en una camioneta iba platicando. Y creo que esa pregunta o esa palabra llegó tanto a mi corazón que hizo eco, y creo que es el deseo del pastor, del apóstol y de todos los que estamos aquí, profetas, pastores, líderes, todos los que estamos aquí. El deseo de nuestro corazón y el deseo de Dios es que ustedes sean bautizados y llenos con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué necesitamos ser llenos? Número 1, porque necesitamos abandonar nuestra naturaleza de pecado. Yo sé que todos batallamos con algo y que probablemente estemos sufriendo una batalla en nuestro interior, pero el único que puede ayudarnos es el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Dice la Biblia que el poder del pecado no tiene no tiene sobre nosotros poder, no sé si válgase la redundancia, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto a nosotros. Y el poder del Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros para podernos ayudar a vencer todas aquellas debilidades. Pero no solamente para eso necesitamos ser bautizados, no, también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo,
sino para poder hacer las cosas que Jesús le mandó hacer a sus discípulos. Sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, creo que sería un acto suicida poder hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Es decir, necesitamos ser llenos y bautizados por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno. Probablemente esté como que tratando de hilar el pensamiento de este rollo, pero más que un rollo tiene que despertar un anhelo en su corazón. Tiene que despertar en su corazón un anhelo por querer recibir esto del Espíritu Santo. Yo no puedo obligar al Espíritu Santo y decirle, ven Espíritu Santo, llénalo y órale, ¿no? Dice la Biblia que sí, imponían la mano sobre a las personas y eran llenos del Espíritu Santo. Y creo que hay una enseñanza que probablemente también lo aprendí del apóstol, y no digo probablemente porque se me olvidó. Y yo no le puedo decir al Espíritu Santo, pero le puedo pedir al Espíritu Santo que Él venga y nos llene a cada uno de nosotros. Si tú sientes un vacío, si tú sientes una necesidad, si hay algo en tu corazón, en tu vida que sabes que no está completo, es porque probablemente el Espíritu Santo no esté tomando lugar y necesita venir el Espíritu Santo con poder y con fuego para podernos dar la visión correcta en nuestras vidas. Es decir, darnos el enfoque que deberíamos de tener como iglesia en este siglo XXI y poder luchar contra aquellas cosas que el enemigo ha levantado en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque necesita despertar, necesita actuar, necesitamos actuar. Allá en la oficina decían que es muy normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Dije, pues normal, no. A mí no me vengan con ese cuento. Y creo que yo he sido bastante claro. Le dije, no, eso aquí en China, porque hay unos noviecitos ahí, no los voy a exhibir. Pero dije, lo que están haciendo no le agrada a Dios y se llama fornicación. A las cosas se les llama por su nombre. Y como pastores y líderes probablemente seamos aquellas personas que tengamos que decir las cosas tal cual son, con el nombre que le corresponde a cada una de ellas para que pueda nuestro corazón ser libre. Siempre que voy a los campamentos hay algo que me llevo, y a esta vez que fui había algo que en particular me llamó mucho la atención. Estaba ahí bien contento predicando y ministrando la palabra de Dios y que fue y que vino y que shalala. Y de repente me encuentro con una jovencita de 15 años y me dice el Señor, dile, ¿qué digo yo? No, ¿qué dices tú? Porque si no te va a agarrar a cachetadas. Que ese muchacho no la ama, o sea, no te ama. Así le dije, dice Dios que ese niño no te ama. Pero parecía Magdalena, peor que la Llorona aquí en la noche, neta. Dije, bueno, esta mujer se descosió en lágrimas ahí. Dije, no, pues así debería de llorar por los perdidos, no por ese mocoso. Pero bueno, en fin, empezó a llorar. Y yo no entendía bien el contexto porque dije, yo me la voy a jugar. Dije, pues que será Dios, no será Dios. Dije, no lo voy a pensar, se lo voy a decir tal cual. Dice que ese morro mocoso no es. Y estaba en la chilladera y se desarrodilló y estaba ahí chille. Terminó la reunión y chille. Dije, no, sí le dolió. Creo que hasta a mí me hubiera dolido, ¿eh? Pero termina la reunión y se acerca conmigo, me enseña un mensaje, me dice, pastor, me pidió mi ex que volviera. Me digo, mocosa, tienes 15 años, ¿cómo vas a tener ex? O sea, hello. Dice que me ama y que no sé qué tanto, y ahí estaban los mensajes, ¿no? Pero la verdad es que hay algo que está sucediendo también y que necesitamos ser conscientes de ello. Todos nosotros los ministros, pastores, líderes, tenemos que aprender a decir las cosas que Dios nos ha mandado a decir. Si como pastor estoy mal, el Señor me lo dice, y me dice, ¿sabes qué? No estás haciendo lo suficiente. Creo que eso fue uno de los reclamos de Dios para mi vida, ¿no? No reclamos, pero sí me dijo, no eres lo suficiente, o sea, no, o sea, hay algo más que puedes dar. Y yo le tengo que decir a usted de parte de Dios, hay algo más que usted puede darle al Señor. Enséñale a sus hijos qué es el amor de Dios. Yo quiero decirle de parte también de Dios que es responsabilidad de ustedes padres enseñarles a sus hijos a amar a Dios.
Si usted no les enseña a honrar y amar a Dios, otro le va a enseñar a amar y a adorar al enemigo. Aquí tenemos jóvenes con corazón puro. Aquí tenemos jóvenes que aman a Dios y que sirven a Dios y que lo harán con todo el gozo, con toda la sabiduría, pero sobre todo con todo el amor. Porque ustedes, padres, le enseñarán a sus hijos a cómo hacerlo. Ya no venga con pretextos que no, que mi hijo es un rebelde. ¿Pero por qué? Probablemente usted sea un rebelde. Digo, bueno, hay algo que tenemos que hacer. En este sentido, quiero que entienda que lo que estaba pasando, volviendo al tema, en Hechos capítulo 2, y lo que sucedió con todos los jóvenes en ese campamento, no solo con ella, es quitarle las distracciones y darle el enfoque que ella tenía para su vida. A veces hay cosas que ocupan el lugar de Dios y Dios las quita para poner su enfoque, para que nos enfoquemos en lo que Dios nos mandó a hacer. Y a veces Dios permite que esas cosas permanezcan en nosotros. Que permanezcan en nosotros y decidamos enfocarnos o permanecer como estamos. Cuando una persona vive desenfocada, vive en la mediocridad. No tiene una vida espiritual. Cuando una persona está desenfocada, se conforma con lo que escucha. Es que el fulano de tal dijo, que yo lo tomo, lo recibo, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Y creo que es la pregunta, ¿no?, del enfoque. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Yo recuerdo en algún momento a Huicho, que llegó a la iglesia hace bastante tiempo, porque yo todavía estaba aquí, creo, o no sé, no recuerdo, pero estaba bien acelerado Huicho, yo lo veía bien acelerado. Y probablemente el enfoque de Huicho era muy diferente que el que ahora tiene, porque recibió al Espíritu Santo y Dios le está enfocando, le está dando una dirección. Probablemente usted diga, bueno, pastor, es que yo ya estoy más allá que para acá. Yo siento que cualquier día voy a dar el estirón de pata. Me voy a ir con Dios. Pues con más razón, enfóquese en Dios. El enfoque tiene que ver con la dirección, con el sentido y con el criterio que tenemos. La dirección, el sentido y el criterio. Dios nos quiere dar la dirección, un verdadero sentido de la vida y un criterio propio. Por eso Dios nos hizo libres, para poder pensar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No lo que nosotros queramos. Mira, vamos a leer Romanos 12:9. ¿Cuánto tiempo tengo para, si no me dieron? Hasta mañana, ok. Quiero, antes de iniciar esa lectura, poner en primer término algo que es demasiado importante. Quiero que tú pienses y medites en este interrogante, que es: ¿cuál es el enfoque primordial de tu oración? ¿En qué se enfocan tus oraciones cuando tú vas con Dios? ¿Cuáles son aquellas palabras que definen tu oración durante tu relación con Él? Probablemente una de ellas son las necesidades que tú tengas, y está bien, es correcto. Oramos porque necesitamos a Dios y necesitamos algo de Dios. Pero creo que una de las cosas que Jesús nos enseñó y que tenemos que volver a entender, y que usted, iglesia, lo tiene que entender una vez más, y lo tenemos que entender yo también, digo, Señor, ayúdame a comprenderlo siempre, es el propósito de la oración. Jesús le dice a sus discípulos: hey, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Y Jesús les dice algo muy claro, y creo que ahí se agarraron la Iglesia Católica para decir el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hay una frase muy particular dentro de esas tres primeras oraciones, que es: hágase tu voluntad. Creo que el principio y el final de nuestras oraciones debería de ser: hágase tu voluntad, o enséñame a hacer tu voluntad. Porque, como lo decía, oramos
y decimos, Señor, que fulano sea salvo y está bien. Señor, que tengo una casa y está bien. Señor, tengo esta necesidad y está bien. Señor, declaro que voy a sacar la lotería y está bien. Y Señor, voy a tener un carro y está bien. Pero nunca decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Probablemente hemos perdido el enfoque de la verdadera oración. Y el enfoque verdadero de la oración de Cristo es, enséñame a hacer tu voluntad. Si dentro de las 3 primeras palabras no está enséñame a hacer tu voluntad, probablemente estés haciendo lo que dice Santiago, ¿no? No recibís porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Dios te quiere dar lo que necesitas, sí, pero Dios quiere hacerte entender que necesitamos rendirnos y hacer su voluntad. Dejemos de pedir y comencemos a dar. Porque para pedir todos somos re buenos, ¿verdad? Le pedimos al gobierno, le pedimos al jefe, pedimos prestados si no es que tenemos. Yo ahí en mi trabajo, no sé, tengo varios empleados. Tengo empleados afuera, empleados adentro y empleados en todos lados. Y cada uno evalúo esas aptitudes y digo, hey, hay empleados que se acercan y me dicen, págame, ¿no? Y digo, bueno, tienes razón, pues le tengo que pagar, ¿no? Hay otros pocos que me dicen, hey, enséñame a hacer tu voluntad, ¿no es cierto? Enséñame a hacer algo más. ¿Qué debo hacer ahora? Creo que si cambiáramos esas palabras en la oración y decirle al Señor, como le decíamos al jefe, ¿qué debo hacer ahora? Nuestra vida sería diferente. Nuestro enfoque sería cristocéntrico, no egocéntrico. Si tú le dices, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, y a pesar de que duela, tú la vas a hacer. Creo que esa palabra fue una de las que yo le dije al Señor cuando yo conocí al pastor Jorge. Le dije, Señor, enséñame a hacer tu voluntad como la hace ese hombre. Y sopas, que me corren de mi casa. Aunque creo que lo dije demasiado apresurado. Lo tuve que haber dicho más lento. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y hablando de la voluntad, creo que el ejemplo más vivo fue cuando Jesús estaba a punto de ser llamado a la crucifixión y va al cuarto de Getsemaní y dice, a causa de la congoja que sentía, sudó sangre, pero dijo, hey, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Esa es la clave de todo ministerio. Dios quiere ministros que aprendan a hacer su voluntad. No tu santa voluntad, lo que tú crees, lo que tú creas y pienses está muy bien y está muy bonito, porque probablemente tus sueños sean fantásticos y digas, wow, voy a ayudar a los pobres y bueno, voy a hacer tanta cosa. No, dile a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Apenas me encontré una morra que sabe hacer tortillas a mano y que no se le quema el arroz. Y dije, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Me tengo que rendir porque, no. Y probablemente pudiera describir muchas características, decir, wow, la verdad es que me impactó. Le dije, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque a veces la carne quiere hacer lo que ella quiere hacer, pero Dios nos enseña a hacer su voluntad. El Espíritu Santo está aquí para que te enseñe a hacer su voluntad. Si tú estás prestando atención a esto que te está diciendo Dios, Dios te está diciendo, hey, yo quiero enseñarte, especialmente a ti, tú y yo juntos, haciendo la voluntad del Padre. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy. Yo quiero enseñarte, yo quiero mostrarte, yo quiero llevarte, encaminarte, moverte. Yo quiero ser esa fuerza. A veces en la vida yo siento que sucede que no tenemos ganas de hacer ninguna de las cosas en esta vida.
Como pastor me pasa, como humano me pasa, porque de verdad soy marciano, no lo soy, no. Lo he intentado, dije, no lo soy. Soy una persona normal que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero todos como soldados tenemos que aprender que en medio de las penalidades tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y si usted está triste porque está sufriendo, decía Jesús, póngase contento. Bienaventurados sois cuando los vituperen. Ay, se me fue la palabra. Bueno, cuando les digan cosas feas. Siéntanse felices, contentos, porque es a causa de mi nombre. Ahí en la oficina me dicen el aleluya y digo, gracias a Dios. Porque soy el único cristiano, soy la luz en medio de las tinieblas. Digo, compas, por ustedes, por mí, ustedes son bendecidos. Nada, no es cierto, porque la gracia de Dios está aquí. Pero tenemos que ser luz, tenemos que hacer su voluntad. Amén. Entonces queremos entender que dentro de esas primeras palabras que Cristo nos enseñó es, hágase tu voluntad. Y hoy entendemos y recibimos esto en el nombre de Jesús. Que nuestras oraciones cambian a hoy, a todo lo que necesitamos, a todo lo que queremos, a hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacerte unas preguntas y ya estoy terminando con esto para poder cerrar con 2 Corintios. Ay, no lo leí. Romanos 12:9. Y quiero nada más definirlo tal cual. Dice que el amor sea sin fingimiento. Y yo escribí este versículo porque en particular es algo que todos deberíamos estar enfocados en amar a la otra persona a pesar de que tenga deficiencias o que no sea lo suficientemente bueno. Probablemente hay personas que no son lo suficientemente buenos para nosotros, pero debemos amarlas tales cual son. El pastor me enseñó eso, te digo, muchas cosas me lo enseñó él, pero tengo un gran maestro, el Espíritu Santo en la vida de mi pastor. Me dice, no le entiendas, nada más ámala ya. Si usted como esposo está intentando entender a su esposa, no le entienda, nada más usted ámala y cómprele ropa, celulares, no es cierto, no. Las mujeres dicen amén. Usted ámela. Porque a veces Jesús no nos entiende. Tal vez no nos entienda, no digo que no nos entiende, pero tal vez no nos entienda, pero no nos ha dejado de amar, a pesar de que sentimos que Él no nos entiende. O tal vez nosotros no entendemos que necesitamos entender cómo entiende Jesús las cosas. Jesús siempre nos va a amar a pesar que sentamos que Él no nos entiende. Hay preguntas que se quedarán sin respuesta en esta vida, como por qué le dio cáncer a una niña, yo lo veía en un momento, por qué se llevó el Señor a un familiar, o no sé, por qué permitió que un cristiano se muriera, no sé, en algún accidente, no lo sé. No hay respuestas que no vamos a tener. Pero yo lo único que puedo decir es que Dios no nos va a dejar de amar, a pesar de que nosotros no recibamos esas respuestas. Quiero concluir con esas preguntas y leer 2 Corintios 4:7. Entonces tiene que enfocarse en amar a las demás personas y que el amor sea sin fingimiento, como dice Romanos 12:9, no lo voy a leer todo. Quiero hacer una suposición para poder terminar. Supongamos en un caso hipotético que de verdad Cristo o Dios sea el enfoque perfecto en nuestra vida. Es decir, que de verdad en su totalidad Cristo sea nuestro enfoque. Que de verdad nuestros ojos estén puestos en Cristo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque como lo decía en un inicio, necesitamos estar preparados para lo que va a venir. Que nuestra mirada esté puesta en los ojos de Cristo. Supongamos que así es. Supongamos que nuestro enfoque, nuestra vida en su totalidad está puesto en Cristo. Yo quisiera hacerte estas preguntas y que te las lleves a tu casa, y no solamente que te las lleves, sino que también las medites ahí con tu almohada. Si tu enfoque está en Cristo, ¿dónde está tu servicio a Cristo? Es decir, si tu enfoque verdadero está en Cristo, ¿en dónde está nuestro servicio a Cristo?
Probablemente nosotros estemos enfocados en servir, en amar, perdón. Decimos, bueno, tengo un enfoque en su totalidad a Cristo, pero ¿qué estoy haciendo para servir a Cristo? No se agüite si ya, le decía, ya va más para allá que para acá, no se agüite. Usted enfóquese en servir a Cristo. Supongamos entonces que ese enfoque está perfectamente, es decir, que estamos encaminados, tenemos la dirección, el sentido y el criterio de Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué retenemos la bendición que es para otros? Si Cristo es el centro de nuestra vida, ¿por qué retenemos la bendición que viene de nosotros? Bueno, es decir, que Dios nos dio a nosotros para dársela a otros. Jesús bien claro le dijo, hey, bueno, hay todo un capítulo de esto, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y estuviste ahí conmigo. Creo que todos recordamos ese versículo. Entonces, si nuestro enfoque está en Cristo, ¿por qué retenemos la bendición que viene para otros? Mira, si usted es bendecido, no es porque sea, no es porque sea suficientemente bueno, sino porque Dios quiere bendecir a otros a través de su vida. Y bueno, no se trata de estar aventando el dinero, ¿va? Sino ver de verdad las necesidades de cada persona y poder aportar a la vida de otros. Entonces, tenemos que definirnos hoy. ¿Somos o no somos de Cristo? ¿Estamos enfocados o no estamos enfocados a Cristo? Probablemente esta sea una de las cosas que van en todas las direcciones, mis predicaciones, pero creo que es una de las preocupaciones centrales de Cristo en todas las iglesias. Que de verdad estemos centrados y tengamos una vida cristiana. Hoy quiero hacerte una invitación de parte del cielo con un remitente muy poderoso que es Dios. Y necesitamos enfocarnos, necesitas enfocarte y conocer a Cristo. Cuando nosotros decidamos estar enfocados en Cristo, sin que tú lo llames, y solamente que tú lo hagas, el Espíritu Santo viene a donde tú estés. Yo he estado en mi oficina y de repente viene Dios ahí. Estoy en el gran chisme de la vida y viene el Espíritu Santo y conmigo y digo, bueno, aquí está, Señor. Estoy con mi mamá y viene el Espíritu Santo. Mi mamá me ve diferente, yo le digo que me veo igual. A lo mejor más grande y más bigotón, pero yo me veo igual. Y si hay algo diferente es porque Cristo está en mí y nada más. Entonces, quiero terminar con esto y decirle que el enfoque venga sobre su vida en el nombre de Jesús. Que nos enfoquemos, que pongamos la mirada, que cerramos nuestros ojos, que digamos, Señor, quiero caminar en fe. Quiero saber que tú estás ahí y que caminaré confiado porque tú estás guiando mis pasos. Dice la palabra de Dios que ninguno puede ser arrebatado de su mano. También dice la palabra de Dios que lumbrera, que lámpara a nuestros pies es su palabra. Que la palabra de Dios sea de verdad una lumbrera en medio del camino, una luz que nos guíe y que nos conduzca en el camino de la rectitud y la santidad. Y quiero terminar con 2 Corintios 4:7, tomando en consideración esto tan importante, y termino con esto. La verdad es que más que estudiado todo esto, lo he estado viviendo, entonces creo que se me hace más fácil decirlo. Y es 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo tenía otra versión.
Bueno, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Es decir, creo que siempre en algún momento Dios nos comparó con un objeto, ¿no? Y no es que seamos un objeto, sino es un utensilio. Dice la Biblia que hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles, no lo voy a predicar, pero al final del día quiero que se quede con esto porque somos el utensilio que el Espíritu Santo quiere ocupar, para que su poder, como dice 2 de Corintios, se manifieste en cada uno de los vasos que somos nosotros. Hay tiempos difíciles, sí, pero no hay tiempo sin Dios. Amén. Así que yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar para concluir. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre Celestial, si en esta noche, en este día, en este transcurso que hemos caminado, Señor, hemos perdido el sentido, el rumbo, la dirección, Señor. Hemos hecho las cosas como ministros y ese ha sido el problema, Señor. Solo como ministros, sino como hijos, como discípulos, Señor. Hoy te pedimos que tú nos enseñes desde la A hasta la Z, Señor, a cómo hacer aquellas cosas que nos has mandado hacer, Señor. Amado Dios, hoy oramos, y no solamente oramos, sino declaramos, haremos tu voluntad, Señor, porque tu palabra también lo dice, papá. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, amado Dios, a permanecer en el lugar donde necesitamos permanecer. Ayúdanos, Señor, a ejecutar tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amado Dios, enséñanos qué camino tomar, qué decisión tomar. Ayúdanos, amado Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, comienza a fluir en la vida de nuestros hermanos, de nuestros siervos, de tus siervos, Señor, de tus siervos, de tus hijos. Amado Dios, fluye con poder, Señor. Y despiértanos para que venga sobre nosotros un Pentecostés como en Hechos capítulo 2, Señor. Hoy declaramos un Pentecostés sobre nosotros, nuestra iglesia, sobre nuestra familia. Hoy declaramos, papá, que viene un fuego ardiente que transforma, que renueva, que restaura, que sana, que libera, Señor. Hoy creemos que tú, amado Espíritu Santo, eres el que trae la paz, la sanidad, la prosperidad, todas las cosas buenas, Señor, porque sabemos que todo don perfecto, toda dádiva procede del Padre, Señor, procede de ti, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú eres un Padre bueno, papá. Hoy despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestra alma, papá, para que tenga sed y sed de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Declaramos, papá, que tu Espíritu Santo es el que mueve, el que quita, el que restaura, el que sana, Señor. Hoy todo espíritu, Padre, que esté actuando en la vida de tus hijos se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy creemos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, en Hechos capítulo 2, que vino un viento recio como fuego que descendió, Señor. Hoy declaramos, Señor, esa palabra, Señor, en nuestras vidas las tomamos, la abrazamos, Señor. Que tu Espíritu Santo esta noche, Padre, viene y nos toma con poder, con gloria, en el nombre de Jesús. Que nos hablaremos nuevas lenguas, que restauraremos, Señor. Que vendrá, Señor, como un poderoso gigante, papá. Pero sobre todo que habrá un cambio poderoso en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hoy pedimos, Señor. Hoy te pedimos que tú tengas misericordia, amado Dios, de nosotros, Señor, amado Dios. Hoy creemos, papá, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero orar por Hugo, si me lo permite. Vamos a orar. Cierra tus ojos, amigo.
Yo no lo conozco a él, bueno, sí lo conocía porque jugábamos antes por el internet. Pero vamos a orar a Dios por la vida de Hugo. Hoy, Padre Celestial, hoy oramos por su vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy te pido, amado Dios, que tú pongas un fuego en el nombre de Jesús en su interior. Porque dice el Señor, no caminarás sin rumbo, dice Dios, porque yo tomaré las riendas, dice el Espíritu Santo. Pero tú, dice Dios, permite que yo sea tomando el control. En el nombre de Jesús, fluye, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dice Dios, no escuches las voces de las demás personas. No escuches las voces del enemigo. No escuches las voces de tus amigos. Solo escúchame a mí, dice el Señor. Solo escúchame a mí, dice el Señor. Porque dice Dios, hay personas que han hablado, han dicho, pero no importa lo que ellos piensen de ti. Lo más importante es lo que yo pienso de ti. Dice Dios, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Tu pasado es un pasado y se acabó. Se acabó el pasado, dice el Señor. La culpa, la inseguridad, dice el Señor, se va en el nombre de Jesús. Porque yo te veo, dice el Dios, yo te vi cuando estabas quebrantado. Estabas abandonado, dice el Señor. Te sentías abandonado. Pero dice Dios, yo no te abandoné, hijo. Estuve en silencio solamente. Estuve callado. Estuve callado en medio de tu quebranto. Dice Dios, habrá preguntas que no te responderé, pero otras respuestas vienen a tu vida en el nombre de Jesús. Cuando te cerraron una puerta, dice Dios, yo te voy a abrir 3 más. Porque no se trata de Hugo, se trata de Cristo. No eres pequeño, dice el Señor. Ninguno de mis hijos son pequeños. Todos tienen un lugar en mi reino, dice el Señor. Todos tienen un lugar en mi reino. Hoy se van tus cargas en el nombre de Jesús. Dice Dios también que no cargues cosas que no te pertenecen. Que dejes en sus manos la vida de tu familia. Todo arrebato en el nombre de Jesús. Yo veo como Dios está despertando una genuina preocupación. En el nombre de Jesús. Despiértalo, Espíritu Santo. Despiértalo, Espíritu Santo. Dice Dios, hoy te doy lo que me pediste hace 3 años. La oportunidad. Este es tu tiempo. Esta es una oportunidad. Este es un nuevo amanecer, un nuevo despertar, dice el Señor. Yo te doy una oportunidad, dice el Señor. Esta es la nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo.